Hola, mucho gusto en saludarlos. ¿Cómo están? Buenos días. Ahora sí es buenos días. Gracias, Turito, que atrás de cámaras nos ayudas, flamante decanazo académico. Muchas gracias y gracias a Dios, Señor, por su permiso para las transmisiones, su patrocinio, su dirección. Muy bien, manos a la obra. Vamos con glosolalia. Glosa, lengua, la leo, hablar. Glosolalia. Y nos quedamos con que en la iglesia primeva y la época de los concilios cristológicos y entrando a la Edad Media, no hubo glosolalia. La hubo con Montano, que era prácticamente un hereje. Sus posturas eran muy ajenas a la escritura, muy tergiversada. Y entonces podemos decir eso. Fuera del libro de Hechos, que he explicado hasta el cansancio los 3 casos, y de Corinto, que es el regaño de Pablo a un mal manejo de esto, el resto del Nuevo Testamento no lo menciona para nada, y la historia de la iglesia primitiva tampoco menciona la glosolalia, a excepción de Montano. Pero como les mencioné, alrededor del cristianismo y antes del cristianismo con las religiones paganas, y ya expliqué lo que es pagano, con las religiones paganas sí hubo este tipo de manifestación. Y mencioné que tiene que ver con la sugestión, que tiene que ver con el ser parte de un grupo, como que para identificarme con, pero también la cuestión satánica. Y de eso es lo que vamos a hablar para hablar del pentecostalismo un poquito más adelante. Pero mucho de las religiones ocultas o religiones de misterio, y estoy enfocando acá como ocultas, caribeñas, africanas, de misterio, asiáticas, mucho es satánico en este tipo de manifestación de glosolalia. Pero entonces estamos en la Edad Media. ¿Qué es lo que pasa en la Edad Media? Bueno, en la Edad Media, con la aparición de la escolástica, y recuerden que la escolástica lo vimos mucho en el periodo pasado, el escolasticismo es la combinación de 3 elementos: el cristianismo, la filosofía medieval y la superstición. La filosofía medieval neoplatónica, ese misticismo griego de la cadena de seres, por eso la escolástica hace sacramentos. Los sacramentos son 7 peldaños, como la cadena de seres neoplatónica. El sacramentalismo son los 7 peldaños para llegar a la divinidad. Y la superstición, y en la Edad Media, recuerdan los alquimistas que con trabajo ahí raro en sus calderos, en sus hoyotas, hacían preparaciones para transformar la materia en oro, hacer magia, que con patitas de araña, pestañas de caballo, no sé, hacían sus pociones mágicas. Entonces, todo eso era el elemento supersticioso, y como parte de la superstición del medievo, ese oscurantismo, esas construcciones como iglesias católicas así, antiguas, muy rebuscadas, muy misteriosas, dio lugar a que hubiera con algunos monjes, acuérdense, el monasticismo, el separarse de la sociedad, lo monástico, y ahí también las distintas órdenes, unas más rigurosas que otras, todo eso, pero dio también la situación de glosolalia por esto de los milagros, las intercesiones de algunos especiales que eran más espirituales que ellos, tergiversando el concepto santo. Acabo de grabar el servicio de mañana, menciono eso de Kadosh Agios, santo, como perteneciente a,
y la tergiversación medieval de que santo es hiperespiritual, camina en las nubes, puede hacer milagros. Con todo eso daban ciertos momentos en los monasterios de glosolalia, pero no era la norma. Es más, algunos censuraban la glosolalia, pero digo que allí, como gotera de una llave que a veces cerró bien y a veces no, de vez en vez salían estas gotitas molestas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en las reformas? Y recuerden que las reformas tienen que ser en plural porque no es una, popularmente se le llama la reforma, pero son las reformas porque fueron varias reformas europeas, distintos reinados europeos que después se convierten en naciones y se extiende en Inglaterra y luego la contrarreforma católica, en fin, todo eso alrededor de, por eso va en plural. Y con las reformas y los reformadores, recuerdan Lutero, Calvino, Zwinglio, Juan Knox, todos esos, la justificación por la fe, fide sola, escritura sola, fe sola, escritura sola, se fue redescubriendo el camino a los contenidos, quitando lo que fue el ritualismo y se llegó de vuelta al texto sagrado, al trabajo escritural. Por eso no hubo en la época de las reformas ni siquiera intentos de glosolalia. Fíjate, lo que es la academia, lo que es la cultura, lo que es los contenidos, como se dice, cara mata cartera, o cómo se dice, o sea, no me acuerdo cómo es el refrán, ayúdenme, pero que cartera mata carita, algo así, que el que tiene lana mata al galán, pues, por la lana. La educación mata la glosolalia. Donde no hay educación, salen estas aberraciones. Y recuerden que para las reformas se requiere el renacimiento, que es el amortiguador entre medievo y reformas. Y el renacimiento, como el nombre lo dice y lo estudiamos, es la iluminación, es regresar a las letras, a la literatura, a los contenidos, a la ciencia, a los idiomas, y entonces las reformas dan mucha herramienta académica. Por ello, la glosolalia se pierde. Ahora, en el periodo de la post-reforma, ya cuando empezamos a hablar de estas ideologías que como olas he hecho la ilustración, una tras otra, impregnan toda la playa, ideas, ideologías, movimientos, pensamientos, pensadores, etcétera, van a tener ciertas afectaciones, pero voy por partes, ¿sí? Hubo un grupo que se llamó los jansenistas. Estos jansenistas eran parte de la Iglesia Católica, era parte de lo que diríamos la contrarreforma. Ahora, recuerden, la contrarreforma, Loyola, Íñigo de Loyola, los jesuitas, gente con contenido, pero estas facciones no jesuitas, pero como parte de la ola de la contrarreforma jesuita, ¿sí? Trajo otro oleaje. Estos jansenistas decían la experiencia antes que la academia, es decir, lo que sentimos o experimentamos antes que lo estudiado. Entonces, eran, como católicos, contrarios a la justificación por la fe, fide sola, escritura sola, y entonces también decían que la experiencia de la glosolalia se podía dar y manejaron las lenguas. Pero la ironía es que aún como eran parte del catolicismo, el catolicismo también los condenaba. Mira, la fuerza del catolicismo es esta. El catolicismo es como una vecindad que tiene allí muchas familias agrupadas y que todas pertenecen a la misma vecindad, aunque no se hablen, aunque se caigan gordas, aunque se peleen en los lavaderos, o aunque con otros sean amigos y con otros hasta compadres, borrachera y de fiestas. La vecindad compone muchas familias
y algunas muy amigas y otras antagónicas, pero son la vecindad, como la del Chavo del Ocho, pues, Rondamón, Florinda, todos esos, ¿no? El catolicismo es así. El catolicismo es la vecindad, y aunque digan, estos me caen gordos, estos me caen mal, siguen siendo católicos. Los jesuitas, al inicio, eran los niños mal vistos en la vecindad, pero eran católicos. Al hablar de los jansenistas y la glosolalia, decía el catolicismo, la vecindad, no nos gustan, pero eran católicos. O sea, esa es la fuerza del catolicismo. No divide sus grupos contrarios, sino los sigue adoptando y adaptando como un monstruo así de varias cabezas, pero siguen siendo. Por eso hay católicos carismáticos. Si has conocido, ha habido misas que hablan lenguas, hacen sanidades, y la vecindad católica dice, no, eso no, pero son parte de. O sea, los censuran, pero no los cortan, ¿sí? Igual los exorcismos. Los exorcismos se supone que el Vaticano es el que los avala, pero por ahí un montón de exorcismos católicos. Dicen, no están bien, pero no los cortan, ¿sí? Igual fue la pederastra, por ejemplo. No está bien que sean pederastas los curas, pero no los cortan, a menos que se haga un escandalazo y entonces sí. O sea, solapa mucho de lo incorrecto, moral y doctrinal, pero es la vecindad. Esa es su fuerza, por eso es grandota, ¿ves? Bueno, entonces, explicando esto, te tengo que hablar también de del otro lado, hablando de los movimientos reformados. En Inglaterra, junto con los separatistas, congregacionalistas, episcopales, anglicanos, etcétera, también estuvieron los cuáqueros. Con los cuáqueros, allá en Inglaterra, hay el rum de que hablaban lenguas, que había la glosolalia. Estos cuates, como los jansenistas, también decían que la experiencia era más importante que la academia. Entonces, fíjate, en todos lados se cuecen habas, como se dice, ¿no? Por un lado, decimos, no, las iglesias reformadas, la academia es importante, pero no faltaba su prieto en el arroz con los cuaqueritos, que siendo reformados, no católicos, tenían también la cuestión de la experiencia. Ahora, vamos a entrar más contemporáneos y tengo que hablar de sectas. Mira, ¿cuál es la diferencia entre denominación histórica, iglesias bíblicas y sectas? Ahí te va. Ya hemos dicho que protestantismo y evangélico está mal usado, pero popularmente ya lo aceptamos. Protestante es el luterano que peleó contra el católico en la distribución de geografía. Esos son los protestantes. Pero ya se dice, protestante es todo lo no católico. Y decimos, yo entiendo el significado correcto, pero uso el lenguaje popular. ¿Ok? Evangélico, decimos, son las denominaciones históricas. Son aquellas del siglo XVII que tienen su nacimiento muy específico, Inglaterra y Europa. Tan, esas, ¿sí? Y los bautistas como parte de las iglesias libres, que las iglesias libres no estamos subordinados al Estado. Acuérdate que los anglicanos en Inglaterra, el Estado regía la religión. Entonces las iglesias libres se destacan porque dicen, el Estado no tiene injerencia con nosotros. Por eso de ahí el principio de separación iglesia-estado en las iglesias libres, y la denominación bautista es la precursora. Entonces, denominación histórica, sinónimo evangélicas, es siglo XVII, Europa. Pero se usa el término evangélico, como ya vimos hace unas sesiones, con el despertar y los avivamientos, que empieza a haber movimiento misionero y empieza a haber evangelización bíblica. Entonces se le denominó evangélico. Entonces, histórico incorrecto, académico aceptable, que protestante y evangélico sean sinónimos.
pero para mí era muy importante que entendieras la distinción, ¿sí? Bien. Ahora, ¿a qué le llamo yo bíblicas? Yo le llamo bíblicas, no evangélicas, a las que todo mundo les dice evangélicas. O sea, pentecostales, adventistas y asambleas de Dios y las de más vida y más propósitos y todas esas. Y les llamo bíblicas porque con el pretexto de usar la Biblia, están identificadas con más o menos las iglesias reformadas, que es escritura sola y fide sola, pero están lejos, a años luz, de un trabajo escritural, formal, profesional, de hermenéutica y de exégesis. Por eso interpretan lo que interpretan. Y si te das cuenta, usan mucho el Antiguo Testamento para sus alegorías y para lo que el profeta dijo y para sus... Si ves el canal de Enlace, de vez en vez, y ves a estos merolicos, los vas a ver usando que los profetas que dijeron, que... Y tienen auditorios enormes, yo lo sé, pero voy a explicar también en un rato por qué todo eso. Ahora, que allí pueda haber uno que otro salvo en Cristo, etcétera, sí, como con los católicos. Esos accidentes y excepciones suceden, porque al final se pregona el nombre de Jesucristo y que ahí le caiga el 20 a uno a otro para creer, excelente. Que le digan después que puede perder su salvación o sus noches de gloria, de sanidades que sanan al que tenía un problema de gases. Un día vi al impostor de Cash Luna, a ese famoso merolico que tiene una audiencia extraordinaria, que estaba pegando de saltos porque había sanado a uno de ser pedorro, que tenía un problema intestinal de gases, y el culto y la celebración era, se le quitó lo pedorro y estaban dando danzas por eso. O luego yo hasta lo veo ofensivo a la majestad divina, eso del Espíritu Santo y las risas. Alguna vez también este merolico de Luna está tirado carcajé con otro merolico porque tenían el Espíritu Santo. Llegan al absurdo y a la estupidez y a la herejía, yo diría hasta blasfemia, agarrando a estos jansenistas y cuáqueros que hablan de que la experiencia es más importante que lo que está escrito en la escritura y el conocimiento hermenéutico y exegético, y sacan cada estupidez. Pero mira, le he dicho a Perita adrede de lo que estamos viviendo en el país, le he dicho, el problema no es esos locos, el problema es los que siguen a los locos. Un tipo se puede autonombrar el Mesías y creer que tiene la fórmula para sacar un país adelante él solo, o que puede traer al Espíritu Santo como merolico y hacerlo reír al auditorio. Pues él que crea lo que quiera, ese loco pues, que ande por ahí. El problema es la masa, un país o una congregación enorme que le crea. Ese es el problema. Es como con Hitler, cuando se autoproclamó que era el precursor de los arios, de la raza pura, y le creyó todo un pueblo, toda una nación. O como a Chávez le creyó Venezuela, o a Maduro le está creyendo mucha parte de Venezuela, y así se levantan locos. El problema es los que los siguen. Bueno, entonces, por eso les digo bíblicas. Me molesta decirles evangélicos, porque celo mucho ese nombre como denominación histórica, aunque se usa muy popular. Y luego el vulgo le dice evangelistas, todavía ni siquiera saben decir evangélicos, sino dice son evangelistas. Bueno, pero yo prefiero llamarles bíblicas porque pretextan la Biblia, como no tienen imágenes ni otras cosas, y agarran la Biblia de espada, según, de arma, pues bíblicas. Pero no quiero decir que manejen bien la Biblia, sino la usan de pretexto. Quizás debería decir iglesias que pretextan Biblia, para ser todavía más claro. Entonces, protestantes y evangélicos, el vulgo dice, lo no católico, ustedes saben qué significa cada una de esas cosas. Y contemporáneo puedo decir protestante, bueno, lo no católico,
pero evangélico sí me cuesta mucho llamarlo a los demás y diría entonces que pretextan con la Biblia, mas no que la interpreten adecuadamente. Ahí sí tengo mucho celo, pues en balde muchos años de trabajo para interpretar y para traducir. Bueno, entonces la secta es diferente del protestantismo de denominación histórica y de iglesias que pretextan Biblia. Las sectas son las agrupaciones que van versus sociedad, que van en contra de la sociedad. Mira, la diferencia con denominación histórica en esto de ir en contra de la sociedad es esta palabrita, valores, valores. Yo digo, nosotros vamos contra los valores que van contra los valores escriturales. Esa es la diferencia. Diría, la sociedad tiene valores análogos a nosotros. Por ejemplo, castiga el homicidio, ve mal el adulterio, esas cosas, ¿no? El robo, ahí estamos parejos. Ahora, que la sociedad aplique justicia cabal sobre lo indebido es otra cosa. Pueden decir la sociedad estamos en contra del homicidio, pero hay asesinatos y matones a cada rato. O sea, si me estoy explicando, partimos de lo mismo, aunque lo aplican mal. Decimos sociedad y nuestra iglesia. No al homicidio, pero nosotros no lo practicamos. Ustedes dicen no al homicidio y lo practican. Entonces la diferencia es, aun en cosas que somos parecidos, que los valores de lo mundano no se infiltran a nuestra congregación. Entonces vamos contra los valores mundanos, que pueden decir que el adulterio está mal, pero hay un montón de adúlteros, ¿ok? Y nosotros decimos, al adulterio no, pero igual a no practicarlo. Los valores de la sociedad no los traemos a nosotros. Eso es lo que llamamos valores mundanos. A diferencia de decir, los creyentes tenemos que ser gente de mundo. ¿Qué es ser gente de mundo? Pues que no nos majean, que somos capaces, que tenemos profesión, que sabemos salir adelante en la vida, que sabemos comer con distintos cubiertos. Vamos, gente de mundo. No hay todos apocados en un rincón porque nos da pena y nos da miedo. A eso me refiero como gente de mundo. Lo mundano son los valores que van en contra de la escritura. Ahora, la secta no va en contra de valores mundanos, va en contra de la sociedad y vamos a aglutinar sus valores, como los vean. Por ejemplo, los testigos de ese sí es testigo de Jehová, para que veas, ahí sí está muy bien manejado esa traducción fea que hacen del sagrado Hashem, del nombre, de Kadosh Hashem, y le ponen Jehová. Esos cuates, con que no hay transfusiones de sangre, con que no saludan a los símbolos patrios, con que no cantan el himno, algunas mujeres que no se maquillan, que usan su ropa así toda austera, esos van contra la sociedad. Esa es una secta, ¿sí? Los adventistas, que son evangélicos, no son evangélicos. ¿Qué es el adventismo? Es una combinación del judaísmo y del cristianismo, que es que predican a Cristo en base a la ley y no comen la carne de cerdo y todo. Entonces van contra la sociedad en que, oye, unos tacos de chicharrón, no como chicharrón, es malo. Los mormones, ahora se han aplacado un poco, pero los mormones de origen en Utah era poligamia. La sociedad decía que no lo castigue, pero decía monogamia, pero había adulterio, había fornicación y se hacían tontos o lo castigaban o lo que fuera, pero al menos decía monogamia.
El mormón per se decía poligamia, porque en su doctrina la adquisición de mujeres era la adquisición de reinos en su escatología. Entonces esas son las sectas, para explicarme, para que me entiendas. Y entonces el sectarismo se cocina aparte de protestantes, evangélicos, denominaciones que pretextan Biblia, ¿ok? Y son las sectas. Con las sectas también hubo glosolalia y dentro de ellas el mormón. Los mormones, al surgir en Estados Unidos y con toda esa operatividad de la poligamia, manejaban dentro de sus rollos locos que la glosolalia, como las visiones, era también una revelación de Dios. Pues el mormonismo con Smith, que dijo que se le manifestó el ángel Moroni y que le trajo unas tablas en egipcio reformado, porque cuando le dijeron, a ver, ¿cuál es tu egipcio? No, pues es que es reformado y unos garabatos ahí. Te digo, el problema no son los locos, que ahí anden los locos. El problema es los que siguen a los locos. Ese es el gravísimo problema, que tengan los ojos tan cerrados para seguir locos. Bueno, con ellos también se dio. En sectas también se dio. Entonces, ya en el siglo XIX, en los 1800, diríamos que esta influencia de glosolalia con estos movimientos, estos grupos, de alguna manera, como que se querían de vez en vez infiltrar en las iglesias que pretextan Biblia, pero al fin no podían colocarse hasta el periodo moderno. Hasta el periodo, ya hablamos del siglo XX, ahí clasificamos la modernidad a partir del siglo XX, 1900 en adelante. Y fíjate, para brevedad cultural nada más, tuve una persona, un conocido aquí en Morelia, hace unos años, que le dije, el siglo XVIII, hablando yo de 1700, me decía, no, es el siglo XVII. No, siglo XVIII es 1700. Él creía que siglo XX era el año 2000, siglo XX es 1900, siglo XXI es 2000 para adelante. Pero bueno, es que luego no les da. Y es médico. Pero bueno, entonces, en el periodo moderno, siglo XX, a partir de 1900, empezó esta cuestión del pentecostalismo. Y antes de entrar a hablar del pentecostalismo como tal, tengo que mencionar que su influencia afectó las iglesias evangélicas, denominaciones históricas. Y esta influencia sí hizo daño en las denominaciones históricas. Te voy a explicar por qué. Después de la guerra civil en Gringolandia, empieza a haber despertares espirituales, disque, y hubo un libro, se llamó Nutrición Cristiana, y decía que había que tener conversiones espectaculares. Como la guerra había dejado situaciones muy crudas de vida, entonces la gente requirió seguir con la misma adrenalina y el servicio, el culto, la actividad cúltica tradicional no traía un adrenalinazo. Una gente podía creer en Cristo y ser salva y recibir al Señor, pero otra cosa era que gritara, que brincara, que se parara de manos. Y con la inercia, fíjate el valor de los hechos históricos, con la inercia del adrenalinazo que tú dirías, después de la guerra, posguerra, queremos calma, queremos tranquilidad, la gente queda acelerada. Mira, la actividad física se recomienda hasta cierta hora en la tarde, porque tarde en noche te quedas todo así. Si yo, que la hago muy temprano, los entrenas macizos,
Luego estoy todo así en la tarde-noche porque el adrenalinazo es recio socialmente. Cuestiones fuertes. Anoche tembló, los terremotos famosos de hace rato dejan la sociedad acelerina. De hecho, anoche se decía en los noticieros, ojalá puedan dormir porque se quedan los que se impresionan con lo del temblor, pues se quedan esperando la réplica o se quedan todos así, todos teleles. Entonces, históricamente y socialmente, las guerras dejan efecto telele y la gente necesitaba en las iglesias cosas más espectaculares. Y con ese libro de nutrición cristiana que se empieza a difundir, carácter pentecostal, los avivamientos, se empieza a decir que se requieren cuestiones espectaculares. Y eso, y el desmoronamiento económico, posguerra, moral, espiritual, vuelve a meter la necesidad de avivamientos. Y entonces se llamó santidad. Lo que antes fue despertar, lo que antes fue avivamiento, ahora se va a llamar santidad, holiness, santidad. Y se empiezan a hacer reuniones camperas. Dejamos los edificios, dejamos lo llamado templo en el sermón de hace rato para ver mañana, hago la diferenciación, pero dejan los edificios, dejan lo llamado templo y se van al campo. Y entonces ahí se dice, atando todos los cabos, viene el efecto adrenalina, necesitamos algo espectacular, necesitamos con el desmoronamiento social, económico, moral, necesitamos cosas más fuertes. Entonces, la población estaba lista para servicios fuera de los edificios, en los campos, con movimientos espectaculares y cosas que no se hacían en los edificios, ruidos y ese tipo de manifestaciones. Entonces, se empieza a dar el fenómeno conocido como pentecostalismo. Y voy a explicar un poquito de su historicidad. Ok, resulta que esto de los colegios bíblicos, había el Bethel Bible College, que en 1900, adrede, empezando el siglo, era un cuerpo estudiantil en Topeka, Kansas, que dizque a trabajar Biblia. Y entonces surge la pregunta ahí, y el padrino, el decano, el tocayo de Turito, Charles Parham, contesta la pregunta: ¿cuál es la evidencia de que tenemos al Espíritu Santo? Y empiezan a denominar bautismo. Y mira, yo tengo que hacer pausas para comprender nuestro léxico. Bautismo, palabra griega que significa incorporar, puede tener la derivación de sumergir, pero más que nada es fusionar con, incorporar con, sumergir puede ser una derivación. Entonces, en el Nuevo Testamento se maneja como incorporización. La incorporización al cuerpo de, en un misticismo, el cuerpo de Cristo. Pablo dice, son bautizados en un cuerpo. ¿Qué dijo? Hemos sido incorporados, como el sermón que van a ver mañana en online, a la familia de Dios. Miembro de la familia de Dios, incorporado, bautizado en la familia de Dios. No siempre se traduce que es en el agua. Por eso yo tengo la tesis, y lo he hecho, de bautizos en seco, cuando el caso es no se puede mojar, o simplemente ecología, ahorrar agua. Entonces hacemos el simbolismo de muerte a vida, sepulcro a resurrección, que eso es el significado, no el agua. Cuando agarras el agua como que te salvo, te perdona, pues ya, es una herejía. Entonces, empieza a decirse, bautizarse en el Espíritu en un entendido equivocado de conversión, porque Pablo maneja en las cartas varios sinónimos: justificación como bautizo en el Espíritu, como conversión, como llamamiento. Usa distintos términos para hacer uno solo. Cuando entras a la salvación,
la presencia del Espíritu Santo en la concepción de Jesucristo Señor Salvador. Entonces, al no tener ese contenido, pues tú lees ser bautizado vas a tener otro entendido. Y eso fue lo que tuvo esta gente, porque dice, ¿cuál es la evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo? Y entonces la respuesta fue glosolalia. ¿Cómo va a ser la evidencia? Pues glosolalia. Entonces te das cuenta, agarraron la Biblia y la mandaron al diablo y dijeron la experiencia en base a su doctrina prejuiciada de que con glosolalia es la evidencia del Espíritu Santo. A la hermenéutica indebida, a la exégesis impracticada, en hechos son bautizados en el Espíritu Santo, ya con el entendido que tienes, y hay la glosolalia en otros idiomas, a los tres grupos, como me he cansado de explicar y de enseñar. Y entonces, lo que es de Romanos en adelante, lo tiraron a la basura, se quedaron con Hechos. Y peor, con el capítulo 2 de Hechos, ni siquiera con Cornelio, los gentiles hablando lenguas, y los discípulos de Juan, para su autenticidad con los demás grupos, la glosolalia, se quedan con Hechos 2, con una visión muy torpe, muy limitada, y una respuesta muy corta, muy inmadura, de evidencia del Espíritu Santo. Aún en el Evangelio, que no es teología, que es biografía, Jesús dijo, por su fruto lo conocerás. Y el resto del Nuevo Testamento menciona que el discipulado, que el seguimiento, que el testimonio es la evidencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Tanto que Pablo hace una analogía en Efesios 5. Como el borracho es controlado por el alcohol, déjate controlar por el Espíritu. Pero no dice que andes torpe, sino el símil es el alcohol domina al individuo, que el espíritu te domine, y el contexto es sin gritos, sin maledicencia, sin enojo, sin chismes, sin fornicación, etcétera, pero nunca glosolalia. Entonces estos tipos, y fíjate, lo herético, no, ser convertido es glosolalia. Bueno, entonces, una mujer. Empezamos con Adán, empezamos con Noé. No, perdón, corrijo. Empezamos con Adán, que oye a Eva. Seguimos con Noé, que la mete al arca. Y ahora estamos con esta, que va a confirmar lo de las lenguas. Qué barbaridad. Acabo de hacer feminicidio. Bueno, saben que estoy jugando, ¿no? Entonces, una de las estudiantes, Agnes Osman, se llamó la muchacha esta, en enero de 1901, hasta lo tenemos registrado, se arranca en glosolalia en un servicio campero, nocturno, donde están todos cantando, bien festejadas, empieza a dar sus gritos, sonidos, guturales, ruidos, todo eso. Ahora, no fue la primera en hablar en lenguas porque acabo de decir que con el libro Nutrición, este fulano empezó a dar eso de la glosolalia, pero sí fue la primera en decir que la glosolalia había sido por haber buscado el bautizo en el Espíritu Santo. Entonces, el mérito que tiene esta mensa es que si otros lo habían hecho, esta dijo, es que fue por estar bautizada en el Espíritu Santo. Y lo peor de todos es que el resto de los babosos dijeron, tiene razón, y entonces todos vamos a buscar la experiencia de volver a ser bautizados en el Espíritu Santo para tener la autenticidad espiritual. Porque dijeron, fui bautizado en Cristo al creer, pero tengo que ser bautizado en el Espíritu para hablar lenguas. ¿Cuándo? Es una sola experiencia de salvación y no
repartidas y luego de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con el pentecostalismo? El pentecostalismo es como el judaísmo y como el cristianismo. Tiene muchas denominaciones. El judaísmo tiene distintas escuelas rabínicas. El catolicismo tiene distintas órdenes. El cristianismo tiene distintas denominaciones. El pentecostalismo tiene distintas iglesias. Entonces, las denominaciones, las derivadas del pentecostalismo, son una cantidad espantosa. Y yo me atrevo, y creo no estar equivocado, que cuando no tiene una etiqueta de denominación histórica o de secta, todo es pentecostés, de ese pelo. Todo el que levanta una cortina y le pone asamblea, más vida, propósito, casa de Dios, congregación, patito, iglesia de no sé qué, todo el que no tiene etiqueta de denominación histórica, bautista, metodista, presbiteriano, todo el que no tiene nombre sectario, testigo de Jehová, mormón, lo que sea, todo el que trae nombre pentecostal, Asamblea de Dios, o no trae nombre o trae nombre raro, son pentecostales. O derivados de pentecostales, o hijos, nietos, bisnietos de pentecostales, ¿sí? Y su filiación, su denominador común, glosolalia, como bautizo del Espíritu Santo. Y entonces, así está caminando la sociedad cristiana con estas agrupaciones y con estas distinciones. Y bueno, curiosamente y paradójicamente, tienen una congregación enorme los desgraciados, o sea, para acabarla de fregar, lo equivocado luego es de lo más popular. Es una ironía. Deberíamos decir, lo correcto debería ser lo de las masas. Bueno, nada más voy a poner un ejemplo. El guadalupanismo, hablando de cuestión espiritual y religiosa, nada más ve en este país y Latinoamérica el guadalupanismo. Entonces ya con eso te estoy diciendo que una mentira puede estar patrocinada y vivida por masas. Entonces, esto ha sido también un intento para sacar gentes de las denominaciones históricas que no se sienten satisfechas por el vacío, el formalismo, el ritualismo que hay en muchas congregaciones de esta naturaleza. Incluso estas cuestiones instantáneas de que recibo el Espíritu Santo y que no necesito un discipulado, que no necesito crecer, que no necesito madurar, que de facto ya soy súper espiritual y que hay milagros, que hay sanidades, que hay cosas extraordinarias, pues acarrea masa, le llama mucho a la gente. Y como ya lo mencioné en Corintios, aunque no entiendan lo que están diciendo, aunque estén sugestionados con todo ese verborrea, pues están allí porque dicen que están en el lugar correcto. Pero nosotros sabemos a través de las Sagradas Escrituras y de un trabajo de interpretación y de hermenéutica lo equivocado que está. ¿Por qué continúa eso hoy día? Por el abandono de un trabajo bíblico formal. Yo estoy consciente de que en muchos púlpitos es mucha paja la que se da y por eso la gente va a estos lados. Son pocos los púlpitos donde hay iglesias con contenido. Yo los contaría con los dedos de la mano en este país y me sobran dedos. Perdónenme que lo diga de esa manera, ¿sí? Pero las gentes están hambrientas y al no recibir contenidos, pues se van a cualquier cosa, ¿sí? Por lo mismo, las predicaciones vacías, estériles y pues el camino fácil que puede ofrecer este tipo de experiencia en lo sobrenatural, ¿no? Tener sensaciones más que estudio, tener experiencias más que discipulado, tener cuestiones
efímeras más que una consistencia en una vida. Y aquí el amigo speaker, el de la iglesia más grandota en Morelia, Más Vida y eso, comentaba en una reunión el fenómeno que viven, que como les entra mucha gente, se va mucha gente, están en un ciclo, claro, tienen su tronco de liderazgo, de gente que permanece, pero han hablado de la enorme puerta trasera que tienen, como la delantera, sigue entrando mucha gente, pero se va. Por cierto, mi vecina, perdón la observación, que su vida es pobre en una cuestión de discipulado, de testimonio, va a Más Vida. Bueno, entonces, ¿por qué puede darse esto? Ya les he mencionado, ¿sí? Tres razones, y las tres son así como que curiosas. Sugestión. Me sugestiono, se pone uno a gritar, el que está al lado se pone a gritar como el otro. La segunda, adaptación, pertenencia. Si no hago esto, no pertenezco. Entonces, para formar parte de, hago como que hago. Y yo he visto mucho en reuniones que hemos tenido de carácter interdenominacional, con gente que yo hago lo que el otro hace porque está bien visto y pertenezco a, si no me cortan, porque si no, no estoy bautizado. Y con ello se mezcla la sugestión. Pero el tercer elemento, y el que más me preocupa, el elemento satánico, como está bien escrito, se disfraza de ángel de luz y con ese disfraz agarra mucho cautivo y se lo lleva ingenuamente a la desviación de una relación, de un discipulado y de un crecimiento formal. Y como en algunos sitios hay perversión moral, la perversión espiritual a través de pervertir contenidos para experiencias fáciles, pues desde luego que está patrocinado por el enemigo. A veces se piensa que para cuestiones diabólicas se necesita vomitar verde como la del extortista, y he dicho mucho que el trabajo anónimo es el mejor. ¿Quién va a querer ir a algo del diablo? Que sí hay locos así también, pero vamos, de origen lo desechas. Entonces, de una manera muy sutil para tergiversar la sociedad, pues son los antros, son los tables, es eso que te va desviando de manera muy sutil. No te dice el diablo, aquí estoy atrás, pero está llevando a la gente a la pornía, a lo incorrecto. Y en lo espiritual, ¿cómo? Bueno, con esta tergiversación. Entonces, que habrá momentos en que haya manifestaciones que no son de sugestión, que no son porque si no lo hago no me aceptan, y que haya de otra naturaleza, ni duda cabe. Entonces, bueno, toda esta formación es dentro de lo que estamos hablando de las ideologías, pero para que conozcan con sustancia, con cimentación, nuestros contenidos. Y así seguimos en 8 días con el favor de Dios, sobre más de esto del crecimiento ideológico, y ya vamos a ir entrando más a las teologías para ver exactamente dónde andamos nosotros. Bueno, un placer saludarlos. Muchas gracias, Turito. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Feliz aniversario, Ible. Mañana online, presencial. Cumplimos 3 añitos. Bendiciones. Mucho gusto. Bye. Ay. Ay.